latino está de moda. Porque ser 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 latino. Merry Christmas. Este es un espacio pagado. Las opiniones y declaraciones expresadas en este programa son responsabilidad exclusiva de sus productores, talentos e invitados, y no representan necesariamente la posición u opinión de Latinos TVNY, Bonches Latinos LLC ni de sus propietarios. Soy Erika Alpire, la psicóloga del pelo rojo, sexóloga y psicóloga clínica, creadora del método Do It With Love, que ya ha impactado y ayudado a más de un centenar de personas a aprender técnicas de amor propio, levantar bloqueos y obtener abundancia en todas las áreas de sus vidas. Te invito a ser parte del podcast, donde estaremos compartiendo contigo todos estos métodos psicológicos y de desarrollo personal de gran impacto. Bienvenidos. Bienvenidos, la psicóloga del pelo rojo, en este jueves frío de invierno. Los saluda Erika Alpire, psicóloga, sexóloga clínica, y le doy la bienvenida al programa La Psicóloga del Pelo Rojo. Como usted ya sabe, es de costumbre, todos los jueves a las 8 de la noche, esta rojita llega con el contenido que a usted le gusta. Vamos a educarnos todos los jueves sobre psicología integral, sobre sexología, educación sexual, comentando sobre estos temas que están a la vanguardia y que nos hacen ser mejores personas, mejores seres humanos. Recuerde que la misión de la psicóloga del pelo rojo es despertar un pensamiento crítico, despertar en usted algo que le llame la atención para que usted continúe mirando el programa y continúe educándose sobre estos temas de actualidad. O sea que si le incomoda un poquito algunas de nuestros tópicos o algo de lo que conversamos, ese es exactamente el punto, ya que donde no existe la controversia, donde no existe el criterio, no existe conocimiento, no existe crecimiento ni evolución, todo empieza con una revolución. O sea que este pelito rojo no es coincidencia. Si usted lo está viendo y le está llamando la atención, eso es lo que queremos. Le doy la bienvenida y usted ya sabe, las plataformas por donde puede ver todos los jueves, no solamente la psicóloga del pelo rojo, sino otros programas y la programación de nuestra casa. Aparte que les voy a contar que tenemos unas nuevas plataformas que se unen y estamos felices y contentos por eso. Recuerden que llegamos hasta donde tú estés. Puedes disfrutar la programación de Latinos TV Nueva York en todas estas plataformas que puedes ver. Ahí está el QR para que bajes desde tu móvil la aplicación desde el Android o desde el Apple. Estamos en Amazon Fire TV. Siempre les estoy hablando de Roku, que es la aplicación más común donde puede buscar Latinos TV Nueva York y bajar la aplicación, como baja Netflix, como baja Cinemax, HBO o cualquier otro canal. También puede decirle a Alexa que reproduzca Bonches Latinos Radio y puede escucharnos mientras está haciendo cositas, mientras está dando un baño, cocinando o haciendo algún quehacer después de que llega del trabajo en casa. O sea que también puede escucharnos. Recuerde que es una transmisión simultánea a través de Bonches Latinos Radio. Y estamos contentos de darle la bienvenida a Google TV también, una plataforma a nivel global que se une a la programación y a estas otras plataformas que nos caracterizan, a través de las cuales pues nuestro contenido llega a todas partes del mundo. Donde exista una señal de internet, ahí estamos nosotros. Recuerden que tenemos una programación súper variada, o sea que no solamente la psicóloga del pelo rojo, sino todos los programas que conforman nuestra casa, nuestra familia, son de actualidad, son de interés para el bienestar de nuestra comunidad latina. Tenemos un contenido muy educativo y algo que va a servirle a usted para educarse y pues no solamente de entretenimiento, sino de diferentes formas. Entonces vamos a conversar sobre un tema que ya ha sido polémica y que tal vez tú lo has escuchado muchas veces y que realmente no entiendes muy bien el concepto o qué es lo que significa. Porque lo vemos en las redes sociales y vemos muchas veces que las personas confunden estos términos, inclusive los sacan de contexto. Por eso es que yo he decidido conversar sobre este tema, que es el narcisismo. Y para ello tengo una invitada muy especial que se dedica exactamente a hablar de este tema. Lo hermoso de las redes sociales es que nos conectan con personas que realmente
tienen mucho que dar y pues tienen ese don de enseñarnos cosas que nosotros a veces damos por sentado. Y me gusta mucho conectar a través de las redes sociales con personas como Blanca, que la tengo por ahí del otro lado, la voy a presentar para que conversemos con ella acerca del narcisismo. Le doy la bienvenida. Blanca Orozco, psicopedagoga y psicoterapeuta clínica, la tengo del otro lado. Blanca, ¿cómo estás? Bienvenida al programa. Hola Erika, muchísimas gracias por la invitación. Muy entusiasmada de hablar de este tema, de poder llegar a más personas, Así es. porque así como bien lo es algo que se ha abierto mucho, pero se ha confundido también bastante el término. Así es, querida Blanca. Me gusta que hayas aceptado esta invitación. Estoy feliz de conversar contigo y de que eduquemos a nuestra comunidad sobre este tema, porque en las redes sociales hay mucha confusión de lo que significa y también vamos a aclarar eso a lo largo de esta conversación y también vamos a profundizar un poquito sobre las banderas rojas que muchas veces nosotros no queremos ver o ignoramos y que más adelante ya pasan a ser normales. Y pues no nos damos cuenta de que de verdad estamos dentro de una relación. Y no siempre cuando hablamos de relación estamos hablando de relaciones amorosas, ¿no es cierto? Sino estamos hablando de cualquier relación humana que podamos tener con una persona que tenga este rasgo de la personalidad que es el narcisismo, o inclusive nosotros mismos. ¿Qué nos cuentas, Blanca? ¿Cómo podemos identificar más o menos este patrón de comportamiento? Sí, mira, completamente lo que tú decías. Quiero hacer énfasis en esta parte de que podemos tener rasgos de narcisismo, pero también hay que diferenciar cuando ya se llega al trastorno en sí. Entonces, es aquí donde entra la confusión de por ciertas conductas, ciertos comportamientos, pues la persona dice, oye, ¿sabes qué? Yo estoy con alguien narcisista, pero al momento de hacer una evaluación un poco más detallada, nos damos cuenta que son rasgos simplemente que realmente sí cuenta con todos los criterios diagnósticos pues para este trastorno. Sin embargo, también, ¿qué es el narcisismo? Dentro de las redes sociales, obviamente, vamos a encontrar mucho la parte de esa típica persona que se para enfrente del espejo y dice, ay, qué guapo estoy, qué bonita estoy, sí. Pero no se trata nada más de esto. Sí, ahorita hoy en día estamos como con mucho auge de trabaja en tu persona, tienes que ver por ti primero, fíjate, etcétera. El amor propio. Y hay exactamente, el amor propio. Entonces, el narcisismo no nada más se va en que es la persona que se ama completamente, porque aquí está muy curiosa como esta definición que se llega a dar de que es un amor enloquecido por esa misma persona, pero es todo lo contrario, porque son personas que ni siquiera hay un valor que se identifiquen ellos mismos, no hay ese amor propio, pero pues aquí es en donde radica la confusión. Entonces, ¿qué es el narcisismo en sí? Claro que sí, el narcisismo en sí son muchos factores que van juntos para que nosotros nos demos cuenta de cuando una persona tiene un ego sano, por así decirlo, ¿no es cierto? Que es un ego normal, que nos ayuda en cierto nivel cuando es controlado y cuando está en sus límites, nos ayuda a ser mejores personas, porque dentro del ego sano nos incluye esa motivación para llegar a ser mejor persona, ese amor propio también para cuidarnos, para amarnos y para, como nosotros ahora hay una dinámica muy interesante que nosotras las mujeres ocupamos, que es el mirarnos al espejo, pues, y darnos amor propio, decirnos qué linda que te ves, Erika, en la mañana, hermosa, bella, con todas las ganas, así nos vamos y bueno. Pero puede confundirse eso con narcisismo. ¿Y por qué casi siempre confundimos las personas que dan ese tipo de características, como que se ensalzan mucho, se creen un poquito más que todos, y lo confundimos mucho con el narcisismo? ¿Por qué crees tú que ese límite no está muy bien puesto, por así decirlo? Aquí entra un factor importante en donde es completamente la apariencia. Entonces, a ti se te presenta una persona con esta más seguridad, de amor propio, y dices, wow, qué poder tiene. Pero hay que identificar que el narcisismo porta demasiadas máscaras y no simplemente va a ser la de la seguridad,
sino es esta persona que va a estar evaluando con quién estar conectando. Tú decías ahorita, bueno, el narcisismo no nada más se da en una relación de pareja. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un trastorno de personalidad, una forma realmente de ser, que esto es algo aprendido desde la infancia. Entonces, nos podemos topar con una persona narcisista en el ámbito laboral, en el ámbito familiar, que pudiera ser, no sé, mamá, papá, algún hermano, pues en sí, en todas nuestras esferas donde nos desarrollamos. Y cuando estamos hablando de un narcisismo sano a un narcisismo ya patológico, pues es cuando empezamos a identificar que ciertas conductas son muy repetitivas, pero también en diferentes áreas de su vida. No nada contigo como pareja, no nada más contigo como hija. Y aquí es en donde empiezan como las banderitas rojas de decir, bueno, y entonces estoy con una persona narcisista o no. Y ahorita también tú mencionabas, ¿cómo puedo yo identificar si es una persona narcisista? ¿Cómo puedo yo identificar si estoy normalizando ciertas conductas? Porque lamentablemente llegamos a normalizar las conductas de la persona narcisista. No nos damos cuenta en primera instancia. Y hasta no justificarlas, Blanca, también. Disculpa que te corte, hasta las justificamos también. Cuando estamos un poquito ciegas y no logramos ver lo que está pasando o logramos ver lo que estamos viviendo y lo queremos ocultar, lo justificamos también, que puede ser muy, muy terrible también para la relación, ¿no? Justificar a una persona narcisista. Sí, y aquí entra mucho la parte en donde te decía al principio por esta máscara, que ellos te ponen la máscara de seguridad, de amor propio de una persona, como si te hubiera sacado la lotería. Entonces tú sigues creyendo, pero es todo lo contrario, pero tú sigues que esta persona va a ser para que tú estés bien, siendo que está haciendo lo contrario. Así es. El síndrome del héroe, que es lo más común, ¿no? Que vemos que el narcisista siempre es el que se cree el héroe, el que viene y te salva, el que te ayuda, el que te saca de las peores dificultades, el que te da la mano siempre. Pero después de cierto tiempo vas viendo que realmente esto se está convirtiendo en una pesadilla porque esa persona está enmascarando de esta forma su narcisismo, ¿no es cierto? Yo creo que esa es una de las primeras señales rojas que vemos en una relación. Sí, y también el identificar que, bueno, estamos en una cultura muy machista, en donde normalizamos ciertas conductas de, es que siempre me dice así, mucha violencia que se vive día con día se normaliza, pero cuando hablamos del trastorno narcisista y empezamos como a identificar patrones, ya la puedes empezar a nombrar y decir, oye, es que estoy viviendo violencia económica, violencia sexual, violencia física, violencia psicológica, porque hay que tener en cuenta que la violencia no simplemente para llamarla violencia tiene que ser física. Exactamente. La mayoría de las mujeres confunden eso y dicen, oh no, no, él no me está abusando, él no me pega, él no me toca, él no me golpea. Pero hay otras formas de abuso, por ejemplo, controlar el dinero de una forma, controlar qué tipo de cosas tú lees, inclusive llega a eso, que te tranca y te anula, te bloquea, no te deja ser tú misma, te calla en lugares públicos, no te deja que te expreses. O sea, hay muchas banderitas rojas que se pueden detectar al principio. Y es mejor detectar estas cositas al principio de la relación, porque ya cuando estamos dentro de las relaciones con un narcisista es realmente doloroso y te puedes ver en un círculo tan vicioso que es casi imposible de salir, ¿no? Blanca, yo sé que tú también pasaste por esto y debido a esta experiencia que tuviste en tu vida es que decidiste ayudar a las mujeres a identificar estos patrones de narcisismo y cómo salir adelante. Cuéntanos un poquito acerca de tu experiencia. Es algo muy, es como una historia de terror. Siempre con mis consultantes yo les hablo de esta manera en donde les expreso que todo lo que tú vives dentro de esa relación se te queda tan grabado y hay que empezar a sanar pues todo ese recuerdo, vaya. Pero, bueno, a pesar de llegarme a esta área del tal, cuando yo entro en esta relación con una persona narcisista, para mí confusa al principio porque yo decía, wow, se me presentó una persona increíble, una persona que
por fin alguien que yo manifesté, que tanto pedía, que me entiende, etcétera. Y estar dentro de esa relación para mí era muy confuso de, bueno, estoy viviendo violencia. Yo tenía ya ciertos años trabajando con mujeres víctimas de violencia, sin embargo, el trastorno me pasaba por aquí, ¿sí? Yo podía a lo mejor hablarte de algunos trastornos, enfocarme en terapia con algunos otros trastornos, pero no tenía la experiencia en sí con el trastorno de personalidad narcisista. Cuando yo empiezo con estas como banderas rojas que ahorita decíamos, bueno, ¿qué es el narcisismo? Cuando yo me empiezo a dar cuenta de realmente esta persona no tiene empatía, no le duele mi dolor, es una persona que se ha burlado de mí, que me ha estafado, que ha generado un caos en mi vida, que me ha controlado a cierto punto de tomar las decisiones de mis negocios, de hasta a dónde iba yo a terminar vivir. Entonces, es un control muy disfrazado de que esto es lo mejor para ti. Así es una manipulación. Esto es lo mejor para lo que estamos formando. Relación. Sí, entonces sí fue un proceso bien complicado cuando yo me doy cuenta, y por eso con esta información en redes sociales yo me di cuenta al estar en plataformas, en TikTok, en demasiadas plataformas investigando sobre el tema, y cuando me hizo clic de decir, es violencia, pero también tiene su nombre, lo que está reflejando esta otra persona con la que yo estoy viviendo, vaya. Así es. Y de ahí, cuando yo logro salir de esta situación, es que la intención fue esto, ¿no? El difundir la información para que más personas conecten con ello. Tú mencionabas ahorita que hay que generar un pensamiento crítico. Y este es un espacio buenísimo para hacerlo. Cuando estamos hablando del narcisismo y si a ti se te prende como la idea de, a ver, quiero saber más, entonces hay que sentarte tranquilo, evaluar qué es lo que está pasando para que te llame la atención este tema. Porque esté normalizado, es algo que es complicadísimo salir. Tú decías, es importante identificar las banderas rojas desde un principio, porque estando dentro de la acción es complicado. Más que nada cuando llegamos a una fase que se llama disonancia cognitiva. No voy a entrar como a muchos términos técnicos, pero sí quisiera explicar porque es como secuela que tiene la víctima al estar en una relación de cualquier tipo con una persona narcisista, en donde entra una desconfianza en sí misma, una personalización, donde termina siendo alguien que ni siquiera conocías. Así es. Y cuando quieres salir, ni siquiera tienes el hacerlo. Así es. Porque no te identificas con absolutamente nada, porque tienes miedos. Y ojo, aquí también cada debe de ser pues muy particular. Muchas de las veces se me ha preguntado, Blanca, ¿qué es lo que se tiene que hacer cuando tú identificas que estás con una persona narcisista? Y la primera cosa es no irte. No te vayas hasta que tú tengas ese plan seguro de cómo te vas a ir. Así es, porque muchas veces salimos de la relación del narcisismo, pensamos que es fácil salir. Muchas veces ellos están tanto en control de nuestras vidas que no tenemos ni siquiera una estabilidad económica, una seguridad financiera de nosotros. Entonces, cuando salimos, estamos poco tiempo y siempre terminamos regresando. Por eso es que me gusta que estés hablando de tener un plan de verdad bien elaborado, una estrategia para salir de la relación, porque en su mayoría las personas que salen siempre terminan regresando 2, 3, hasta 4 veces, hasta que realmente llega la relación a explotar de forma brutal, por así decirlo, y peligrosa también, que es realmente donde ya tienen que intervenir terceros, policías y familiares o algo más para que realmente esa relación se separe de raíz. Por eso me gusta que estés hablando de la importancia de crear esa estrategia para salir poco a poco. Recuerda que nosotras las mujeres hacemos el duelo dentro de la relación, o sea que en ese plan somos un poquito más estratégicas. Y tener mucho cuidado, porque también cuando el narcisista se da cuenta de que
tú estás queriendo salir de esa relación, se puede tornar peligrosa y mucho más violenta. Entonces, tenemos que estar súper, súper cuidadosas al momento ya que identificamos la relación, identificamos el patrón, sabemos el daño que estamos pasando, el peligro también, porque es muy peligroso estar dentro de relaciones narcisistas, porque pueden escalar, como dije, a violencia, y realmente tomar ese paso con tanta precaución y tanta cautela. ¿Cómo recomendaríamos a las personas que ya han identificado que están dentro de esta relación y tomar ese plan de acción, como por así decirlo? Más que nada, las redes de apoyo se tienen que volver a ser sólidas, porque al estar tú con una persona narcisista, te olvidas de esta persona tiende a aislarte tanto de tu familia, tus amigos, hasta de las personas con quienes trabajas, incluso si los estás viendo a diario, pero ya es como de, ay, hola, buenos días, pero ya no te cruzo palabra porque ya sé que al que tengo a mi lado pues le molesta. Entonces, siempre es como forjar una red de apoyo sólida y más que nada acompañada pues también de una persona que sepa del tema, alguien de salud mental, porque te desgarran completamente en cuestión de tu salud mental. Así es muy drenante y realmente la importancia de tener nuestra tribu, como decimos, tener esa comunidad y comunicarnos en estos momentos de tomar esta decisión, comunicar ya que estamos en el proceso y tener ese plan de acción para lograr salir de la relación. Y lo más importante, yo creo que es una vez que ya se ha tomado la decisión, ya que ha salido, es el contacto cero. Realmente el contacto cero yo creo que es fundamental y si tú no estás dispuesta a hacer contacto cero, pero cero, que es un bloqueo de todas partes, absolutamente de todas partes, y ahí es donde yo creo que las mujeres son muy débiles porque en la mayoría ya tenemos hijos con estas personas, tenemos ese vínculo que muchas veces los hijos que no se pueden y que por el niño tengo que comunicarme, que por la escuela tengo que comunicarme, o porque el niño se enfermó ahora le tengo que hablar. Y entonces, ¿cómo podemos solucionar este problema cuando estamos tratando de hacer un contacto cero con un narcisista? Siempre a mis consultantes les menciono, nadie nunca jamás en la vida ha establecido un contacto cero completamente convencida o convencido de hacerlo. Sí. Porque tienes miedo, porque ese control que ya ejerció contigo te va a invadir en ese momento de, bueno, si lo bloqueo, si le dejo de hablar, se va a presentar aquí afuera de mi casa, de mi trabajo, etcétera. Pero esa sí, tú hablabas de que ¿qué pasa cuando hay hijos de medio? Existe un término que se llama piedra gris, el contacto piedra gris. Comunicar absolutamente lo que sea necesario nada más enfocado, a los hijos. Entonces, este enfermo lo voy a llevar al médico. No de, oye, ¿sabes qué? El niño se enfermó, necesita atención médica, pudieras venir tú por él. Ir al punto. Ya hay cuestiones de ¿perdón? Ir al punto, ser directo, no extender la comunicación. Completamente. Se habla tanto en contacto de piedra gris, pues no muestres las emociones, los sentimientos que te llegan en ese momento. Si llega un mensaje por parte de la persona narcisista, que esa persona sabe de cómo mandarte el mensaje, en qué tiempo mandártelo, etcétera, para tocarte, es momento de volverlo a leer 10 veces si es necesario, respirar y decir, el mensaje no es urgente, no necesita una contestación, no hay nada en cuestión de vida o muerte, entonces necesitamos tomar ese respiro, evaluar qué es lo que le vamos a responder, pero ser bien precisas. Sí, está bien, ok, a esta hora, te veo en tal lugar, lo que sea, pero no mostrar emociones. Es muy difícil, completamente difícil, pero sí se puede. Y más que nada con el acompañamiento que te digo, tanto de redes de apoyo como un profesionista en la salud mental y que domine el tema. Es importante involucrar a otras personas porque realmente cuando tú tomas esa decisión y hacerlo sola, eso es casi un fallo porque más que seguro que vas a terminar, esta persona son tan expertas en manipulación que de una u otra forma van a encontrar la forma de volverte a atraer
a la relación. Entonces, es realmente de suma importancia tener esa red de apoyo, como tú dices, especialmente cuando hablamos de una persona profesional en la salud mental, una trabajadora social o alguien que esté involucrado en este tipo o que tenga ya experiencia en este tipo de relaciones y de dinámicas, ¿no es cierto? Blanca, ¿por qué decimos que el narcisista te roba tu identidad? Esto es algo que lo vemos mucho y que realmente en las redes sociales vemos mucho que las mujeres se expresan en este sentido, de que me ha robado mi identidad. ¿Qué significa esto? Sabes, esto viene muy ligado con la parte que ellos no tienen una identidad, eh, no se identifican con nada, por eso están como brincando. Hay muchos casos que he recibido que se conectan como que en esta misma de es que es súper bueno en tal deporte o él piensa que es súper bueno en tal deporte, pero también resulta que es excelente pintor, pero también resulta un chef. O sea, son varias y él está como agarrando toda esta, el suministro eres tú, aportando tú, ¿quién eres tú? Para que él brille, para que él te robe la identidad. Claro que sí. Casi siempre ellos brillan a través de la otra persona, porque son como vampiros energéticos que como ellos no tienen esa identidad propia, realmente no la han cultivado, ellos andan robando energía de muchos lugares y se creen casi siempre los mejores, como tú dices, el mejor en tal deporte, el mejor en esta profesión, el mejor en la otra, pero a través de esa validación externa, ¿no es cierto? Y eso es lo que siempre están queriendo atraer, que todo el mundo los valide por eso, que todo el mundo los apruebe por eso, que todo el mundo los aplauda por eso. Entonces, ahí es donde yo creo que te roban ese poquito de identidad porque te van apagando tus propios logros, te van apagando tu propio brillo, disminuyendo tus capacidades, disminuyendo tus proyectos, disminuyendo todo lo que tú quieres hacer en tu vida. Ellos como que se van aprovechando. Por ejemplo, yo le puedo decir a mi pareja narcisista, estoy a punto de empezar a escribir un libro. Y te dice, oh, no, para eso lo escribo yo, que yo tengo una vida más, con más luchas, con más cosas que me han pasado. Yo he pasado por tanto en mi vida que yo debería ser la que escribo el libro. Entonces, él es el que siempre tiene que brillar. O sea, que cualquier cosa que vea que tú tengas interés, te lo quita, te lo absorbe y realmente te van quitando tu identidad, se van apropiando de tu identidad. Y como decía, son esos vampiritos energéticos que de eso se alimentan, de esa energía. ¿Por qué tú crees, Blanca, que las personas empáticas o las personas que son altamente sensibles son blanco perfecto para los narcisistas? ¿Por qué tú crees que esto es así, esta dinámica tan rara? Porque son personas buenas, son personas sensibles y casi siempre terminan en manos de un narcisista. Somos esas personas que tenemos muy débil el botón de salvadora. Es decir, sí. Y así como empieza, ¿no? Así como empieza. Entonces, ¿por qué se aprovechan de esto? Ellos siempre van a valorar a su víctima. Es muy común que salten de una relación a otra. Entonces, cuando están dentro de una relación, ellos ya están analizando por si llega el momento de que ya te despido, tú sales de la relación, como sea, ya tener a alguien más, pero siempre tienen como este patrón, este patrón de personalidad que ellos eligen. A la mujer empática, a la que se ve que está brillando, que tiene ciertos logros, por lo mismo que platicábamos hace un momento. ¿De dónde voy a robarme yo o qué es lo que me voy a robar de ti? Sí. Y lamentablemente, pues, son esas personas buenas que llegan a conectar con ellos, porque aquí pasa algo muy interesante. Tú como una persona muy empática, nunca te va a pasar por la cabeza hacer lo que un narcisista hace. Entonces te cuesta trabajo entender por qué se comporta como se comporta, por qué hay estos picos de primero te violento, luego te pido perdón, luego viene como la luna de miel y otra vez la violencia, etcétera, etcétera. Porque para ti es increíble cómo una persona se puede comportar de esa manera, pero sigues priorizando la máscara que te ponen
de buena gente, de empáticos, porque incluso pues sí, portan la máscara de empatía, pero no portan realmente la empatía genuina. Exactamente, esa es una de las características principales, la falta completa de empatía que tienen estas personas. Yo leía un comentario, mira, justo se me viene a la mente, leía un comentario en las redes sociales el otro día de una chica que decía, yo sé que estoy en una relación narcisista, pero me sorprende mucho que mi pareja cuando estuve enferma realmente fue muy atento, me sorprendió mucho, yo pensé que me iba a ignorar. Ella decía que tenía un dolor de estómago y que la pareja fue súper atenta, que nunca lo había sido antes y que la trató bien, la ayudó, la llevó al médico, o sea, la cuidó y eso la sorprendió a ella. Y pues los comentarios que venían es obviamente lo que decíamos al principio, que es el salvador, ¿no es cierto? El héroe que se quiere dar de héroe y que más adelante te echa absolutamente en todo en cara. Cuando estabas enferma, yo te cuidé. Cuando estuviste mal, yo estuve ahí. La única persona que te ayudó fui yo. Entonces es para darse siempre, siempre las flores ellos mismos. Sí, completamente, de mil maneras, en donde ellos se aprovechan para darte a esta conducta de que tú los alabes, que tú agradezcas, porque están buscando realmente que le estés aplaudiendo lo que está haciendo, no desde este amor, de esa protección, porque ellos siempre van a tener esas conductas por algo, o sea, ¿cómo, de qué manera se van a beneficiar? Y como dices, después te lo sacan y lo reclaman a más no poder. Y lo gritan a los cuatro vientos, a todo el mundo, que ellos fueron los que te salvaron en los peores momentos de la vida. Una de las preguntas claves, Blanca, el narcisismo. ¿Una persona narcisista nace o se hace? ¿Qué tú crees? ¿Qué nos dice la ciencia, la psicología sobre este tema? Aquí, bueno, si estamos hablando del narcisismo, el trastorno de personalidad, hablamos, nuestra personalidad se forja desde la infancia. Entonces aquí hay un punto muy importante a considerar. Cuando tú estás pequeño eres completamente dependiente pues de tus cuidadores, prácticamente o generalmente tus papás, ¿no? Entonces aquí es en donde se forja tu personalidad, pero va guiada por tus cuidadores. Sí. ¿Cómo te están cuidando? ¿Qué atenciones te están dando? Y entran dos vertientes, tanto como me deslindo de tus necesidades, no te presto atención, y la otra parte de soy súper sobreprotectora contigo y te doy todo, absolutamente todo, aunque hubiera de regañarte en una situación, pero mejor te premio. Entonces están estos dos polos. Exactamente. Y es en donde empieza como la personalidad narcisista a forjarse. A desarrollarse, exactamente. O de una negligencia completa de parte de tus cuidadores, de tu mamá o tu papá, cuando existe esa negligencia, no existe el cuidado, o por el otro lado, cuando existe la superprotección del papá o de la mamá, donde se le dio, y esto es tan común, y yo cada vez que lo veo digo, están criando niños narcisistas, no lo hagan. Y ahí la importancia de educar a los padres también, porque siempre vemos que es donde empiezan. Entonces ese papá o esa mamá, especialmente las mamás que son más súper protectoras con los niños, que empiezan a decirle, ay, no te preocupes, mi amor, que usted no tiene problema, usted lo hizo perfecto, usted lo hizo bien, usted es el mejor, usted es el más bendecido, usted es el preferido de papá Dios, usted es una estrella, y siempre están sobrealabando al niño y nunca le hacen ver sus errores, nunca le hacen ver sus fallas, nunca le hacen ver la manera de pedir disculpas, por ejemplo, o le inculcan la empatía, porque la empatía viene también de parte de nuestros padres, ¿no es cierto? ¿Cómo duele ver a una mamá que hace o que comete ese error también al educar a sus hijos de esta forma? Entonces, como tú decías, de una mamá o de una familia que es negligente o una familia que es súper protectora. Entonces, pues la respuesta sería, se va adquiriendo esta personalidad, se va desarrollando dependiendo del cuidado de nuestros padres, ¿no es cierto? Sí, y que en cierto punto también se habla como de si el trastorno es hereditario o no. Y yo aquí como tengo mis cuestionamientos en esta parte porque pudiera ser heredar algunos rasgos, pero la conducta es diferente, la conducta va a hablar por sí sola.
quién lo está educando. Entonces, si yo soy narcisista, yo mamá, pues mi manera de educar a mi hijo, imagínate cómo va a ser. Claro que sí. Por ende, debe estar más propenso a que se forje su personalidad narcisista. Completamente cierto. ¿Qué pasa cuando tenemos una mamá narcisista y nos damos cuenta de que nuestra mamá es narcisista? Entonces, ¿cómo se puede romper esa dinámica? ¿Qué se puede hacer? Porque es muy doloroso darte cuenta de que tu mamá realmente es narcisista, que tu papá es narcisista, cuando son personas que están muy, muy cerca de ti y que realmente te están haciendo mucho daño, Blanca. ¿Qué podemos recomendarle a una persona que está dentro de una dinámica así tan dolorosa? Generalmente cuando llegamos a como a una edad, no sé, entre 28 años, 35 años, y nos estamos dando cuenta de, bueno, mi mamá siempre actuó de esta manera, yo llegaba con mis logros y quería que los aplaudiera, pero los descalificaba, o al contrario, aplaudía demasiado, me decía, ay, no, no te creas, no es para tanto. Entonces, como en esta confusión, ¿qué es lo que sucede? Me estoy dando cuenta que mi mamá siempre fue así, y es en donde entra la típica frase que ronda mucho por redes sociales de que el árbol genealógico también se poda. Es muy difícil porque la madre es infinita, o sea, es de cómo voy a descartar, cómo voy a alejarme de mi mamá, si es quien me dio la vida, si es quien me ha cuidado, pero también, como lo decía yo ahorita, son casos muy en particular, porque hay situaciones en donde se dan cuenta y dicen con razón y corrección, y entra el contacto cero literalmente. Es doloroso. Y lamentablemente cuando sucede esto con los hijos son más juzgados que los papás, Sí. que la mamá o papá narcisista. Porque como tú, como hijo, puedes cortarle a tu mamá si es quien te dio la vida. Claro. Pero es algo completamente necesario muchas de las veces porque son personas que lo que les dure la vida van a estar nutriéndose. Y más que nada siendo hijo, porque si con una pareja son dueños de ti, imagínate con un hijo, pues ahí sí no hay vuelta atrás. Sí, realmente es muy doloroso y pueden ser, la mamá, el papá narcisista puede ser demasiado cruel, y cuando ya nosotros entramos a edad adulta y nos damos cuenta de eso, es realmente social, pues no es aceptable que tú rompas relación con tu mamá o con tu papá, peor con la mamá, ¿por qué no? Entonces, realmente te juzga mucho, y yo creo que en esos casos que son ya muy delicados, creo que es necesario que acudan a una consulta con una persona profesional en la salud mental para que te ayude de verdad a tomar los pasos necesarios en este tipo de dinámicas que de verdad ya pueden ser muy, muy dolorosas. Entonces, eso yo creo que es lo que recomendamos a las personas con padres narcisistas, ¿no es cierto? Qué difícil que es darnos cuenta realmente de este tipo de personas. ¿Tú crees que las personas narcisistas, Blanca, pueden rehabilitarse? ¿Realmente existe ese arrepentimiento dentro de ellos mismos? ¿Existe la rehabilitación? ¿Se pueden componer estas personas? ¿Se las puede arreglar? ¿Se puede ayudarlas de alguna forma? Siendo sincera, la respuesta como muy vaga sería sí, porque no es una enfermedad, no es algo que hay que curar, sino, bueno, vamos a reestructurar tu comportamiento, tu forma de ser, vamos a analizar tu personalidad, pero para que esto suceda es 1 en 1.000.000. Exacto. Porque la persona narcisista difícilmente va a aceptar, va a decir, yo estoy haciendo las cosas, yo me estoy equivocando en esto, sí estoy siendo duro con estas conductas, esto no me estoy dañando, incluso estoy violentando, a aceptar el concepto de violencia en sus diferentes matices, es casi nulo. Entonces, cuando una persona narcisista dice, ¿sabes qué? Voy a ir a terapia. Ojo, aquí pudiera yo decirte, es como una banderita roja de cuestionarte, quiere ir a terapia. ¿O cuál sería su motivo de consulta? Generalmente, y no me ha pasado en realidad, que llegue una persona narcisista a terapia diciendo mi motivo de consulta es porque tengo sospechas de ser narcisista o porque soy narcisista, sino porque quiero recuperar mi relación, porque sabes que mi esposa está
volviendo loca y siempre es adjudicar las culpas. Siempre culpando a los demás, y eso es uno de los rasgos típicos de un narcisista cuando acude a terapia. También he tenido muchos pacientes que acuden pensando que el mundo tiene un problema con ellos, que todo el mundo está equivocado, y eso obviamente nosotros lo vemos rapidito, lo detectamos súper rápido cuando vemos que esta persona, dentro de sus dinámicas normales, sociales, familiares, realmente hay mucho conflicto, mucho problema, y realmente es difícil tratar con estas personas porque nunca van a ver el error que ellos están cometiendo. Siempre van a estar queriendo arreglar la relación, como tú dices, con la esposa, con la mamá, con las hijas. ¿Tú crees que estas personas realmente terminan estando solos, terminan estando un poquito alejados de la sociedad? En realidad siempre están como alejados de la sociedad, pero con este disfraz de estar acompañados. ¿Cómo lo hacen? En la forma de irse a lugares muy públicos, el estar siempre en contacto con las personas, pero en realidad en su mundo, o sea, es como tú lo vieras en una película y llega la noche ahorita en esta hora y la persona narcisista solo, completamente. ¿Por qué? Porque no hay alguien que lo ame genuinamente, porque el amor que él no puede dar, pues obviamente tampoco recibe. Cuando tú estás en una relación con una persona narcisista y que estás como en esta fase de estoy bien clavada, estoy enamorada, pero entras como en esa confusión y siempre tienes las ganas de irte, qué difícil ha de ser para la persona narcisista estar con alguien que no quiere permanecer ahí. Es por ello que te digo, un amor genuino en cierto punto desde la víctima hacia el narcisista. Entonces tienden a quedarse muy solos. Me decía una consultante, Blanca, yo nada más estoy esperando en que él envejezca y se quede solo. Le digo, a ver, espérame tantito porque yo creo que te vas a cansar más tú, Claro. Porque en apariencias siempre va a ser de yo estoy aquí con amigos, yo ando de fiesta, yo ando en reuniones, me la paso súper bien, sigo mi vida, etcétera. Pero al llegar la noche, al llegar como esta parte de hasta en su soledad propia, sí, ellos es muy difícil que la toleren. Por eso siempre están en relación, rodeados de gente que los alaben, que los aplaudan, porque ni siquiera ellos mismos pueden hacerlo con ellos. Claro que sí. ¿Tú crees que un narcisista logra amar genuinamente a otra persona o realmente para ellos es muy difícil enamorarse y amar de verdad? Es muy difícil por este sentido que te digo de ni siquiera ellos se aman a sí mismos. Así a lo que al principio comentábamos de que portan una máscara de seguridad, de sí, yo me amo, yo soy el mejor, yo todo lo hago bien, pero es como la inversa, dime lo que tú dices para ver qué es lo que te hace falta. Sí. Entonces, su falta de amor propio está inmenso. Es realmente difícil estar involucrado entre relaciones. Por eso decíamos al principio que realmente las personas que son muy empáticas y las personas que son muy sensibles son presas preferidas de los narcisistas, porque entras a la relación viendo una persona que estás solo, estás sola, necesita compañía, es tan buena persona, es tan perfecto, que no entiendo por qué. Y ahí entra la manipulación, no entiendo por qué siempre le va mal, no entiendo por qué las cosas le salen mal, pero con mi compañía, con mi amor, nosotros siempre también los sensibles tratando de ayudar, todo le va a ir bien, necesita cariño, necesita amor, necesita que alguien lo ayude con sus cosas, emocionalmente siempre estamos muy disponibles, entonces pues eso es exactamente lo que el narcisista está buscando y poco a poco lastimosamente se nos va consumiendo la vida en esta dinámica. Blanca, realmente el tiempo es cortito y me gustaría seguir conversando sobre este tema, pero vamos a terminar nuestra conversación dándole a las personas que se encuentran en este tipo de relación y que todavía no logran salir, no logran dar ese paso. ¿Qué le podríamos decir a estas personas para que recobren su libertad? Porque es como estar dentro de una jaula y que realmente te acostumbras, normalizas todo y no te das cuenta de que el mundo afuera es realmente hermoso, mucho más hermoso de lo que tú crees que estás viviendo dentro de esta relación que es pequeña, dolorosa,
y difícil. Primero que nada, pues es mesurarse y psicoeducarse sobre el tema. Es muy importante tener esas herramientas del entender el trastorno, del entender los rasgos de una persona narcisista para tomar decisiones. Tú debes de estar trabajando en forjar esta seguridad en ti para tomar la decisión de irte. Y es lo que mencionábamos ahorita, cada caso es particular, entonces va a haber personas que tienen hijos con alguien narcisista, va a haber personas que es su quinto intento de salir de ahí, diferentes escenarios. Entonces siempre hay que valorar cuándo tomar esa decisión, porque no va a ser sencilla, pero acompañada de una buena red de apoyo. Sí. Y como te decía, el psicoeducarte en el tema, y no es para etiquetarlo, no es para juzgar a la persona y decir o señalar, es que tú eres el que hace esto, es que tú eres narcisista, porque no va a servir absolutamente de nada. Ni aunque los encaremos, les digamos que es narcisista, olvídate, estás dando el arma más valiosa para que ellos investiguen sobre el trastorno, Así es. empiecen como a ser más cautelosos en la manera en cómo pues captan a sus víctimas, cómo va todo el ciclo de abuso, etcétera. Entonces, esta parte del psicoeducar a ti te va a servir más que nada para entender qué es lo que estás viviendo, cómo conectaste tú con esa persona y qué es lo que te corresponde a ti. Así mismo, estoy de acuerdo contigo. Realmente la educación es el arma más poderosa en estos casos y la red de apoyo tan grande que se puede tener, que es de vida o muerte en estos casos. Entonces, ese es el consejo que les damos a cualquier persona que se está viendo dentro de una relación y que tiene ya la certeza de dejar esta relación, es formar, como dice Blanca, una estructura, una red de apoyo, una ayuda profesional y educarte y puedes mantener la calma y saber que realmente lo que te espera allá afuera, el mundo que te espera allá afuera es increíble. Entonces sí se puede salir de estas relaciones, lo hemos visto muchísimo, lo vemos a diario que las mujeres recobran sus libertades después de relaciones realmente narcisistas. ¿Por qué crees tú, Blanca, antes de que nos vamos, se me viene a la mente una última pregunta, ¿por qué crees que los hombres en su mayoría son más narcisistas que las mujeres? Aunque le vemos la patología en ambos lados, pero casi siempre el hombre tiene esta personalidad más fuerte. ¿Por qué se puede ver esto? Sí, es un punto bien importante para mencionar, porque pareciera, cuando hablamos de narcisismo, pareciera que odiamos a los hombres, sí, y no es así. El narcisismo no te va a excluir, llega hombre, mujer, pero ¿por qué tiende a ser como más visto en un hombre? Interfiere mucho la parte sociocultural. Como decíamos ya, el machismo puede confundirse muchísimo, ciertos rasgos, ciertas conductas con el trastorno narcisista. Ahora bien, el papel que desempeñamos las mujeres en donde estamos dando esta información que está saliendo más a la luz, el hombre no lo hace, porque tiene también como esta barrera social, de crítica social, de ay, sí, pues qué poco hombre, porque no supiste lidiar con esta mujer, porque fracasaste, porque qué poco hombre, porque te dejaste hacer o decir o lo que fuera, ¿no? Manipulación, etcétera. Entonces el hombre no lo expresa. Sin embargo, desde acá, desde mi trinchera, he recibido muchísimos mensajes de hombres que me dicen, Blanca, tengo dudas si mi pareja es narcisista. Y son hombres que nunca me imaginé, a lo mejor también, gente que yo conocía, que llegara con estas dudas, que yo veía a lo mejor un matrimonio muy sólido y que decía, ¿cómo? O sea, al momento de que me cuestionan a mí que su mujer es narcisista o demás, y decir yo, wow, sí, ¿cómo lo estás viviendo tú, no? Entonces también desde esta parte cultural que la mujer, decimos, al hombre no le pasa, pero sí hay mujeres narcisistas que están atacando y desgastando también a los hombres. Así es, también. Entonces va de ambos lados, para que no generalicemos y después no nos ataquen también diciendo que no existen mujeres narcisistas, porque también las existen. Entonces exacto, es una patología de ambos lados. Pero es más común, como decía Blanca, porque socialmente el machismo es más visto pues en relaciones a través del hombre, entonces
se va más para ese lado. Por eso es que es un poquito más común ver que los narcisistas son del sexo masculino. Muchísimas gracias, Blanca, por estar conmigo, por acompañarme. Me gustó conversar sobre este tema y vamos a hacer una segunda parte porque yo creo que da para más. Y ya tenía unas cuantas preguntas que me estaban haciendo, pero ya el tiempo no nos da, o sea que lo vamos a dejar para una segunda parte. Muchísimas gracias. Muy bien, yo encantada. Gracias, Erika. Gracias, Blanca. Que tengas buenas noches. Gracias por conectarte. Ya lo saben, estuvo realmente muy interesante esta entrevista con Blanca Orozco sobre el narcisismo. Espero que se haya educado, que le haya servido y que de esta forma siga pues educándose en estos temas conmigo hasta el próximo jueves con otro tema más sobre psicología, sexología, educación sexual y todo lo que la psicóloga del pelo rojo tiene para darles. Adiós.